Muy buenas, amados amantes del derecho, miembros de la orden y público general. Esperando se encuentre muy bien por casa. Les saluda Edison Garcón, en nombre de ebook 360 y de los coorganizadores. Bienvenidos a una nueva sesión académica del presente evento. Estimados colegas, esperando se encuentren muy bien por casa, comentándoles. Estamos iniciando el día de hoy la sesión número 16 y en esa línea comentarles. Para esta sesión académica tenemos la participación de la doctora Luz del Castillo Vilca. Así es que en ese sentido, estimados colegas, vamos a proceder con la presentación oficial. Estimados colegas, el día de hoy nos acompaña la doctora Luz del Castillo Vilca, abogada especialista en Derecho Penal y ex fiscal adjunta provincial penal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. La doctora Luz Marina del Castillo Vilca fue asistente administrativa de la Fiscalía Provincial Mixta de Consullos, Arequipa, con estudios de maestría en Derecho Penal y Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Y en ese sentido, la doctora nos va a acompañar con el tema manejo de la carpeta fiscal y administrativa, esperando que este tema obviamente pueda ya ir sentando las bases para la culminación de este evento, que todavía nos quedarían algo de 2 sesiones. Esperamos que sea de su agrado, y si existiese alguna duda, pregunta, ya saben, estimados colegas, pueden realizarla en la caja de comentarios o también preguntar o comentar directamente levantando la mano en el chat de Zoom. Asimismo, comentarles que tenemos materiales para el día de hoy. Sí, tenemos diversos materiales relacionados justamente con la gestión de carpeta fiscal y administrativa, algunos formatos que se les está pasando inmediatamente y el material de clase oficial ya lo tienen también disponible. Así es que pueden ir descargándolos y empezamos la misma. Muy buenas noches, estimada doctora Luz Marina del Castillo Vilca. Qué grato honor tenerla nuevamente aquí en el 360. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Edison, ¿me escucha? Así es, doctora, se la escucha muy bien. Ya, buenas noches, doctor, buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad, agradecerle al doctor la invitación para continuar con las ponencias sobre lo que es el asistente administrativo y el manejo de la carpeta fiscal. Voy a compartir, doctor, el material que hemos preparado para esta sesión. Vamos a ver. Listo. ¿Se logra ver, doctor? Así es, se puede visualizar. Ya, gracias. Bien, vamos a empezar. En esta oportunidad se me ha encargado poder exponer acerca de lo que es el manejo de la carpeta fiscal y lo que es la gestión administrativa, ¿no? Bien, a ver. Primero, con respecto a lo que es el manejo de las carpetas fiscales, tenemos que la carpeta fiscal es el instrumento técnico de trabajo que se abre para la documentación de las actuaciones de la investigación y específicamente o primordialmente debe contener lo siguiente, ¿no? Primero, lo que es la denuncia. En caso de que no hay una denuncia, también podría obrar lo que es el acta de intervención policial, ¿no? La denuncia, en todo caso, se da cuando la parte va a una comisaría o se aproxima a la misma fiscalía para realizar la denuncia, ¿no? En caso de que sea un caso de flagrancia, se llama a la policía del sector, entonces se levanta un acta de denuncia, ¿no? Un acta de intervención policial, perdón. Luego tenemos lo que es el informe policial, de ser el caso. El informe policial básicamente vendría a ser el resumen de las actuaciones que se han realizado a nivel de la comisaría. Luego podría contener también lo que son las diligencias de investigación que se hubieran realizado o dispuesto a ejecutar, ¿no? Todos los actos de investigación que se hayan
realizado mediante, o sean dispuestos a realizar mediante las disposiciones fiscales. Luego, como cuarto punto, tenemos los documentos obtenidos. Los documentos obtenidos vienen a ser aquella documentación que ha sido remitida por lo que son las entidades públicas o privadas a las cuales se les haya requerido mediante un oficio la remisión de documentos que sean pertinentes e importantes para poder establecer la responsabilidad o no de la persona investigada denunciada, ¿no? Luego, como quinto punto, tenemos los dictámenes periciales que se hayan podido realizar, ¿no? En el caso concreto, ¿no? En realidad, no en todos los casos hay dictámenes periciales. Luego tenemos las actas levantadas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, en los casos de usurpación, siempre hay actas levantadas, pues siempre se va al lugar de los hechos para poder verificar si en efecto se ha producido o no se ha producido este tipo de hechos. Luego, como séptimo, tenemos las disposiciones emitidas. En las disposiciones emitidas vendrían a ser, por ejemplo, la disposición de apertura, las disposiciones de ampliación de la investigación preliminar. Una vez culminado el plazo de investigación preliminar, también tenemos lo que es las disposiciones de formalización de investigación preparatoria, pero eso siempre y cuando se haya determinado que hay indicios reveladores de la comisión del delito, ¿no? Si es que no hay indicios reveladores de la comisión del delito, pues simplemente quedará en lo que son las disposiciones de archivo de investigación preliminar y ya no pasaremos a lo que es la formalización de la investigación preparatoria. Luego, las providencias dictadas. Las providencias vendrían a ser aquellos documentos que se emiten en la Fiscalía para poder reprogramar diligencias básicamente, dado que con providencias no se puede ampliar plazos, solamente se reprograman aquellas diligencias que no se hayan podido celebrar o llevar a cabo durante el plazo de investigación por el cual se esté llevando a cabo la investigación preliminar o preparatoria. Luego tenemos los requerimientos formulados, ¿no? En este caso, si ya tenemos una etapa de investigación preliminar, si tenemos una etapa de formalización de investigación preparatoria, una vez que culmina esa etapa de formalización de investigación preparatoria, tenemos lo que es ya un pronunciamiento prácticamente que tiene que decidir el fiscal si este caso tiene mérito o no tiene mérito pasar a un juicio oral, ¿no? En caso de que sí requiera, si haya elementos de convicción que puedan ser factible de que este caso sea llevado a juicio, pues será un requerimiento de acusación. Si en caso de que no, a pesar de haberse tratado de investigar en investigación preliminar y preparatoria, se emitirá lo que es un requerimiento de sobreseimiento, que viene a ser un archivo a nivel ya de juzgado de investigación preparatoria, ¿no? En lo que es el requerimiento de acusación y sobreseimiento, pues tendrá que ser bajo la supervisión del juez de investigación preparatoria que tomó conocimiento cuando se le comunicó la formalización de investigación preparatoria. Entonces, el juez tendrá que aprobar si realmente es correcto que se sobresea el caso o si es correcto que este caso pase con un requerimiento de acusación a juicio. Luego tenemos como décimo las resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria, ¿no? En el caso, por ejemplo, que se haya pedido una constitución de actor civil, el juez emitirá una resolución si es que procede o no procede esta constitución de actor civil para que la parte agraviada pueda defender la reparación civil en un futuro juicio. Luego, como 11º punto, tenemos que toda documentación útil afín a la investigación, ¿no? Que tiene que estar dentro de la carpeta fiscal. Bien. Luego tenemos de la carpeta fiscal, lo que es el reglamento de la carpeta fiscal, que está en la resolución número 748-2006-MP-FE, ¿no? En el artículo 7 nos habla acerca de la responsabilidad de la custodia. ¿Quién es el responsable de la custodia? Acá en este artículo nos dice que el asistente administrativo, el asistente en función fiscal o quien haga sus veces de secretario será el responsable del manejo, custodia, registro y archivo de la carpeta fiscal. Es decir, físicamente estará a cargo ya sea el asistente administrativo o el asistente en función fiscal, que por lo general son los que se les encarga esa función actualmente. Luego en el artículo 8 nos habla acerca de los requerimientos al juez, ¿no? Cuando fuere necesario efectuar
requerimientos al juez de investigación preparatoria, se acompañarán las copias certificadas correspondientes de la carpeta fiscal al formalizarse la acusación u otro requerimiento que ponga fin al proceso. Se remitirá la carpeta fiscal original, dejándose copia certificada, ¿no? En este punto, actualmente en la práctica, lo que se da es que se le remite, digamos, que sea un requerimiento de acusación y haya habido la audiencia de control de acusación y el juez haya aprobado, haya saneado de que sí tiene mérito a poder pasar a juicio oral, entonces el requerimiento de acusación ya se dicta el auto de enjuiciamiento y posteriormente ya con el juez de segunda instancia que se va a llevar a cabo el juicio, con él se le remitirá con un oficio los medios probatorios en original para que los tenga a la Estimada vista el doctora, juez. discúlpeme que el corte. Sí. Se ha dejado de presentar la PPT por alguna razón. Si pudiera volver a presentar, por favor. Ah, ya. A ver, a ver. No sé si... A ver. Doctor, en todo caso, un favor, ¿lo puede usted presentar? No, no me carga. Claro que sí. Un momento, por favor. Muy bien, estimados colegas, vamos a compartir nuevamente la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar? Sí, doctor, yo ya lo puedo ver. Listo. Me indica la diapositiva para ir. Estaba en la tercera diapositiva estaba, De acuerdo. en esa. Bien. Continuando, como les estaba indicando, del artículo 8, ¿no? Que es lo que se hace es remitir con un oficio o las pruebas en original al juez de investigación preparatoria para que perdón, al juez de juzgamiento para que se forme lo que es el cuaderno de juzgamiento a través del cuaderno de pruebas también que le denominan para que sea ya materia de evaluación por parte del juez en el momento del juicio, ¿no? Bien, el artículo 9 nos habla acerca del cargo de recepción. Nos dice, los escritos u otros documentos relacionados con el caso se recibirán bajo cargo. El cargo es una constancia manual o mecánica que se coloca en el documento al momento de su presentación, con la precisión de la fecha, la hora, la dependencia fiscal, número de folios, si se acompaña algún objeto, entre otros datos que se estimen de importancia. El suscrito es suscrito por el asistente administrativo o por quien haga sus veces, ¿no? Este artículo básicamente lo aplican los asistentes en función fiscal o los asistentes administrativos que elaboran en lo que es la mesa de partes, ¿no? O sea, al momento de que un litigante, un usuario, presente cualquier escrito, tienen que sellarles la recepción de ese escrito para que en su cargo obre qué es lo que se está presentando, ¿no? Y si más adelante
o por vez se perdería ese escrito, pues ya el litigante tiene su cargo y su prueba de que en efecto sí lo ha presentado en tal fecha, a tal despacho fiscal, ¿no? Y luego ya no tendrá responsabilidad el litigante, sino el asistente o quien haya recibido el escrito en su momento. Bien, la cuarta diapositiva, doctor, por favor. Bien, acá tenemos lo que es el artículo 10, que nos habla acerca del orden, la utilidad y funcionalidad, ¿no? Acá nos explica, por ejemplo, por orden, se entiende que las piezas de la carpeta se deben agregar sucesivamente siguiendo la disposición que el fiscal estime más funcional, lo que incluye la posibilidad de organizarlo en varios cuadernos, los cuales deberán ser foliados correlativamente. Las actuaciones, diligencias u otros que estime el fiscal que deben quedar bajo secreto serán llevadas en cuaderno especial. Estos cuadernos especiales generalmente se llevan en lo que son las fiscalías especializadas, ¿no? Las disposiciones, requerimientos y providencias tendrán una numeración correlativa. Por ejemplo, si la disposición de apertura es la 1, y si tiene correlativas ampliaciones, disposiciones de ampliación de la investigación preliminar, tendrán su numeración correlativa. En el caso de la formalización, también tendrán, ¿no?, su número que corresponda, y así, si es que se sigue ampliando la investigación preliminar, pues continuará la numeración. En el caso de las providencias, también, ¿no? O sea, la providencia 1, la providencia 2, la 3, todas las providencias que se vayan sacando de acuerdo al orden en que se vayan llevando a cabo las diligencias que se estén reprogramando en todo caso, porque como les reitero, con las providencias lo que se hace es reprogramar diligencias que no se han llevado a cabo dentro del plazo de las disposiciones fiscales. Luego, por funcionalidad, se entiende la organización de las piezas procesales por asunto, tipo de actuación o contenidos que faciliten el manejo de la carpeta. Por utilidad, se entiende que solo deben agregarse las piezas que sean apropiadas o a los afines de la investigación, considerando la oralidad del proceso. En esta parte, lo que, digamos, en la práctica se hace es que, por ejemplo, en la carpeta fiscal tienen que ir los documentos más importantes. Por ejemplo, lo que se suele separar son las notificaciones y los cargos de las notificaciones y los cargos, por ejemplo, que no son, digamos, vitales en lo que debe ir la carpeta fiscal, ¿no? Eso más que todo para que no cause un desorden y no abulte la carpeta fiscal y pueda tenerse lo más importante en la carpeta fiscal, donde se lleva a cabo todas las diligencias, todos los documentos que se remiten a raíz de los oficios que se cursan, ¿no? Luego tenemos lo que es el artículo 12, que nos habla acerca de la foliación, los cuadernos e incidentes, ¿no? La carpeta fiscal no deberá exceder de 200 folios por cada cuaderno. Los incidentes que requieran tramitación aparte ante el juez constarán en cuadernos respectivos. La otra diapositiva, doctor. Bien. Luego tenemos lo que es el artículo 13, que nos habla acerca de la responsabilidad de la custodia. El funcionario responsable de la custodia de las carpetas deberá mantenerlas inventariadas y bajo las medidas de seguridad necesarias. Cualquier traslado interno de la carpeta deberá disponerlo el fiscal a cargo de la investigación y ejecutarse por parte de dicho funcionario, quien deberá registrar el mandato, el tiempo de devolución, la custodia y su ubicación o el uso, ¿no? En todo caso, si bien es cierto, de manera física, lo custodia el asistente administrativo o el asistente de función fiscal que esté acudiendo al fiscal a cargo, pero el fiscal del caso al que se le haya asignado la carpeta, la investigación, es el que tiene que tomar la decisión de a quién se le presta y por qué periodo. Ahora, el artículo 14 nos habla acerca de la conservación. Las carpetas serán guardadas
en archivadores, anaqueles, estantes u otros muebles que reúnan las condiciones necesarias para su debido resguardo y conservación. El ambiente deberá ser adecuado y evitará excesos de humedad, luz, calor y proximidad a artefactos que puedan causarles daño, ¿no? Es decir, que se tienen que mantener en un lugar donde se pueda conservar el documento y no se vayan a dañar aquellos documentos que son importantes y de vital importancia para que pueda conservarse posteriormente en caso de que se haga una acusación fiscal, ¿no? Y tengan que ser remitidos mediante un oficio estos medios probatorios a un juzgado de juzgamiento. La siguiente, doctor, por favor. Bien, en el artículo 15 nos habla acerca de la unidad de la carpeta. La carpeta fiscal deberá permanecer completa y sin mutilaciones, guardando el principio de unidad. Ninguna actuación procesal podrá retirarse sin que previamente lo disponga el fiscal. El artículo 16 nos habla acerca del traslado. Los traslados de la carpeta fiscal fuera del lugar de funcionamiento de la fiscalía deberán ser autorizados por el fiscal y supervisados por el secretario o quien haga sus veces. Y debe quedar constancia de dicha autorización en el sistema informático. La siguiente, doctor. Bien, el artículo 17 nos habla acerca de la remisión de la carpeta. En los casos de revisión de la carpeta al juez, ya sea definitiva o temporalmente, el funcionario encargado de la custodia de la misma deberá obtener las constancias de entrega respectiva, ¿no? O sea, cada vez que vaya pasando, en caso de que sea el caso de que se le remita la carpeta original al juez de investigación preparatoria, deberán sellar el cargo tanto de la institución que lo está recibiendo, así como del oficio o el documento con el cual está entregando el asistente en función fiscal a ese despacho judicial, ¿no? En el supuesto que la remisión sea definitiva, se deberá generar una copia de su contenido que se guardará en lo que es la carpeta auxiliar en el Ministerio Público. Ahora, el artículo 18 nos habla acerca de la obtención de copias. Los sujetos procesales podrán solicitar copias simples o certificadas de las actuaciones insertas en la carpeta original mediante solicitud dirigida al fiscal acreditando el pago de la tasa correspondiente fijada en el TUPA y serán otorgadas por el asistente de función fiscal, asistente administrativo o quien haga las veces de secretario, ¿no? En este caso, la parte procesal, ya sea denunciante, agraviado y la parte denunciada, podrán solicitar mediante un escrito las copias simples o certificadas que sean para su defensa, ¿no? En el caso del imputado o del agraviado, el código para realizar este pago en lo que es el Banco de la Nación o un agente del Banco de la Nación es el código 2403 del Ministerio Público y el costo es 0.10 céntimos por hoja en el caso de copias simples y también en el caso de copia certificada, ¿no? En el caso de copia simple, por lo general ahora actualmente en la práctica, lo están otorgando en 3 días hábiles, ¿no? Y cuando son copias certificadas, bueno, se están proporcionando en el plazo de 5 días. Bien. La otra diapositiva, doctor, por favor. El artículo 19 nos habla acerca de lo que son las copias de seguridad, ¿no? Durante la investigación, el fiscal, de considerar lo necesario, podrá disponer que se guarde en un archivo especial copia certificada de las actuaciones objetivas e irreproducibles. El artículo 20 nos habla acerca de las carpetas con disposición de archivo. Las carpetas sobre las que haya recaído disposición de archivo serán remitidas al archivo correspondiente para su custodia y conservación. En este artículo debo en todo caso precisar que las disposiciones de archivo se remitirán al archivo central del Ministerio Público únicamente cuando queden consentidas. Es decir,
cuando sale la disposición de archivo, se tiene que verificar que la notificación a ambas partes, agraviada y denunciada, hayan sido válidamente notificados a sus domicilios que hayan podido señalar, en el caso de domicilio real, si es que no han tenido abogado, y en el caso de que hayan señalado abogado por escrito y les hayan firmado el apersonamiento, en la disposición, en el escrito de apersonamiento se señalará, por ejemplo, el domicilio procesal del abogado. Y si es que ha sido notificado al domicilio procesal, pues ese es el que se tomará en cuenta, ¿no? Y una vez que hayan sido notificados, tiene que pasar 5 días posteriores a esa notificación para posteriormente emitirse lo que es emitirse una disposición que declare que ha sido consentido el caso. Una vez que quede consentido y ninguna de las partes haya apelado, ahí recién se puede ya remitir de manera definitiva al archivo central del Ministerio Público, porque ya no caberá ningún recurso de queja que puedan presentar al fiscal superior. Luego tenemos el artículo 21 que nos habla acerca de la recomposición, ¿no? Esto viene a ser la recomposición de la carpeta en caso de pérdida o en el caso de que haya sido deteriorada por algún accidente, como por ejemplo un incendio, ¿no? Nos dice, en el caso de destrucción, pérdida o sustracción de la carpeta fiscal o de alguna actuación que contenga un acto procesal necesario, disposición o requerimiento, el fiscal dispondrá la recomposición del mismo con la impresión de las piezas correspondientes de la carpeta electrónica. En su defecto, ello se hará con las copias certificadas que se hubieren expedido, para lo cual el fiscal requerirá que quien tenga la copia la entregue al funcionario expedido, para lo cual el fiscal requerirá el que esté a cargo de la custodia de la carpeta sin perjuicio del derecho de dicha persona de obtener gratuitamente otra copia certificada, ¿no? En caso de que lo preste esa copia certificada que en su momento se le entregó. La copia certificada tendrá el valor del original y será agregada en el lugar en que debería encontrarse el original. De no existir copia certificada de los documentos, el fiscal, luego de constatar el contenido del documento faltante, dispondrá la recomposición con las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando sea imposible obtener copia de una actuación procesal, se dispondrá la renovación del acto, señalando el modo de realizarlo. Si aparece el expediente, será agregado al rehecho. La siguiente, doctor. Bien, en esta parte tenemos lo que es el artículo 22, nos habla acerca de lo que es la carpeta electrónica. Debe contener las mismas actuaciones y documentos en el mismo orden que tiene la carpeta física. Esta carpeta electrónica vendría a ser lo que es la carpeta virtual que se va formando en cada caso de cada carpeta en específico, ¿no? Para efecto del registro electrónico se adoptarán los sistemas de seguridad de datos e información que aseguren su inalterabilidad e integridad conforme a los procedimientos establecidos en el decreto legislativo 681. Lo que nos ayuda esta carpeta electrónica es a poder tenerla de manera virtual a lo mismo que se tiene en lo que es la carpeta física, en caso de, como les reitero, ya les expliqué anteriormente, que se pierda la carpeta original y puedan reconstruirla con esta carpeta virtual que obra en lo que es el SGF, que es el sistema de gestión fiscal, donde hay una opción para ir creando lo que es la carpeta electrónica. La siguiente, doctor. Aquí les he puesto una fotito de la parte del sistema del SGF, donde en efecto se puede ir agregando cada acto procesal cada vez que se va avanzando en la investigación. El monitoreo y la evaluación de la carpeta electrónica se va llevando de acuerdo al orden de las actuaciones que se van realizando, ¿no? Desde el principio hasta que culmine.
en la cual se puede poner lo que es conocer el estado, la ubicación y plazos de la investigación, proceso y juicio. 2, verificar el resultado final de la investigación preliminar, sea que haya sido archivado, sea que haya sido derivado, sea que haya sido formalizado, etc. 3, tener un registro electrónico que permita conocer cuántos casos fueron admitidos por el juez. 4, verificar el resultado final de la investigación preparatoria. Una vez que haya culminado la investigación preparatoria, si es que se ha acusado, si es que se ha emitido requerimientos sobre seguimiento, si es que se ha logrado llegar a una terminación anticipada a nivel de etapa intermedia, en el caso de que sea una acusación que se haya solicitado, o la parte imputada, reconocimiento de cargos, y haber realizado una terminación anticipada con aceptamiento de los cargos, ¿no? Luego, la 5, tener un registro electrónico que permita conocer cuántos casos fueron admitidos a juicio oral. 6, determinar el sentido de la sentencia u otra resolución equivalente que ponga fin al proceso. Y 7, se tiene que registrar cada uno de los actos procesales en el orden en que se hayan ido dando, ¿no? La siguiente, doctor. Bien, en esta parte de lo que es la gestión administrativa, bueno, acá tenemos lo que es la tramitación de las carpetas fiscales, como ya se les ha indicado, desde que se recibe la denuncia hasta que se remitan los medios probatorios en caso de que el caso vaya a pasar a un juicio oral, ¿no? La gestión administrativa también que realizan los asistentes en función fiscal y los asistentes administrativos es también lo que es la elaboración de oficios, ¿no? A las diversas entidades a las cuales haya que pedirles información que sea relevante e importante para el esclarecimiento de los hechos denunciados, ya sea para una prueba de cargo o de descargo, como es un documento oficial el que va a emitir la institución a la cual se le haya pedido, entonces ya se examinará en su momento cuando se tenga que emitir un pronunciamiento de fondo, ¿no? 3, la elaboración de notificaciones fiscales, ¿no? Cada vez que se saca una disposición fiscal, siempre tendrá que ser notificada a las partes procesales, ya sea parte agraviada, parte denunciada, ¿no? Para que puedan tomar conocimiento y puedan presentar el escrito conforme a lo que ellos vean por conveniente a su defensa en caso del denunciado y en caso del agraviado, para poder adjuntar aquellos medios probatorios que también le den fuerza a su denuncia, ¿no? Que puedan comprobar que el hecho en efecto se ha realizado. Luego, lo que es la presentación de requerimientos fiscales al Poder Judicial, ¿no? En el caso de que se saque, por ejemplo, un requerimiento de acusación o uno de sobreseimiento, con el respectivo oficio que se elabore, se remitirá por mesa de partes y, bueno, tomará conocimiento en el caso, por ejemplo, de las formalizaciones, que es la primera disposición que se le pone en conocimiento del juez de investigación preparatoria. Será de acuerdo al turno, ¿no? En que se encuentre al momento, qué juez se encuentre de turno al momento de que se presenta la disposición de formalización. En el caso de cuando se remiten lo que son los requerimientos de acusación o el requerimiento de sobreseimiento, se tiene que presentar al mismo juez de investigación preparatoria que ya haya prevenido y que haya tomado conocimiento de lo que es la formalización de la investigación preparatoria. Luego tenemos lo que es la custodia física de las carpetas fiscales, ¿no? Acá reiteramos el hecho de que físicamente lo tienen custodiados los asistentes administrativos o los asistentes en función fiscal. Pero quien tiene que tomar una decisión, digamos, del traslado o no, del préstamo o no de la carpeta dentro de la institución, cuando lo pide, por ejemplo, la Fiscalía Superior, para algún recurso de queja, por ejemplo, entonces quien tiene que tomar la decisión y la remisión en físico de la carpeta fiscal es el fiscal que esté a cargo de esa investigación. Esa decisión no puede ser tomada por el asistente administrativo ni tampoco por el asistente en función fiscal. Ellos nomás lo que cumplen es llevarlo, trasladarlo físicamente con el respectivo oficio, pero bajo siempre la supervisión del fiscal. Luego tenemos lo que es la elaboración de las cadenas de custodia, ¿no? En el caso de que haya
elementos de prueba que se hayan determinado que sean custodiados mediante cadena de custodia, por ejemplo, desde el momento que la policía remite la denuncia con una cadena de custodia, el primero que lo recibe son los asistentes que trabajan en mesa de partes. Luego que estos asistentes de mesa de partes lo remitan al fiscal que estuvo de turno cuando se realizó dicha denuncia, pues pasará y se llenará en el formato de la cadena de custodia por el asistente en función fiscal que reciba la denuncia para el fiscal a cargo, ¿no? Y bueno, en el caso de que después de eso se ordene que se remita al archivo central de la fiscalía para que se custodie esa cadena de custodia, pues también firmará el formato de cadena de custodia el responsable del archivo que esté en su momento, ¿no? Y luego, si es que lo vuelven a remitir a la fiscalía para su actuación en juicio oral, en caso de que esta denuncia pase a un juicio oral, pues nuevamente tendrá que ser firmado por el asistente en función fiscal que recoja la cadena de custodia. Y finalmente, cuando lo entregue al Poder Judicial para que sea actuado en juicio oral, pues también tendrá que firmarlo la persona que lo reciba en mesa de partes del Poder Judicial. Luego tenemos lo que es la atención al usuario, ¿no? En lo que es la atención al usuario, la función que desempeñan los asistentes administrativos o los asistentes de función fiscal, es lo que generalmente cuando reciben escritos, también cuando dan informes al público, porque hay diversas ventanillas, ¿no? Dependiendo de la ventanilla donde laboren, se dará lo que es la atención al usuario, y en el caso de los asistentes que trabajen en un despacho fiscal, pues al momento de que entreguen copias, al momento que se les requiera alguna información de algún caso que esté a cargo del fiscal con el que estén trabajando. Luego tenemos la elaboración de proyectos, disposiciones y requerimientos fiscales, ¿no? Este viene a ser más que todo un apoyo en el caso de los asistentes administrativos, y en el caso de los asistentes en función fiscal, ellos sí tienen como función, dentro de las funciones oficiales, que sí deben apoyar en la elaboración de proyectos de las disposiciones fiscales, disposiciones de investigación preliminar, disposiciones de investigación preparatoria, y también lo que son los requerimientos fiscales de sobreseimiento, de acusación, los requerimientos de proceso inmediato, los requerimientos de prisión preventiva, ¿no? En esos casos sí ellos apoyan realizando los proyectos, bueno, y finalmente es revisado por el fiscal a cargo y finalmente firmado por el fiscal provincial del despacho, ¿no? Dado que todo lo que son disposiciones y requerimientos fiscales siempre son firmados por el jefe del despacho, ya que en un despacho fiscal trabajan por lo general 3 fiscales, un provincial, que es el jefe del despacho, y 2 fiscales adjuntos que trabajan en apoyo al fiscal provincial, ¿no? Solamente puede firmar las disposiciones o requerimientos cuando sea dispuesto por presidencia, ¿no? Del distrito fiscal donde labore, siempre y cuando el fiscal provincial esté de licencia, ya sea por enfermedad o sea licencia por sus vacaciones. Solo en esos casos puede firmar el fiscal adjunto. En los demás casos, la regla es que lo firme el jefe del despacho, el fiscal provincial. Bien. Bueno, hasta acá estaría todo lo que es el tema que les he explicado, ¿no? Y después les he traído unos modelitos de las disposiciones para explicarles lo que es la elaboración. Doctor Edison, quizás pueda proyectar apoyándome la disposición de apertura. Claro que sí, doctora. Vamos a pasar a una pequeña pausa publicitaria y regresamos con los modelos. Listo.
Estimados colegas, comentándoles que el link de las asistencias se ha publicado para que puedan también hacer uso de la misma. Estimados colegas, nos confirman por favor si se puede visualizar la presentación. Estimada doctora, puede continuar. Sí, doctor, un favor, sería la disposición de apertura. Ese es un proceso inmediato.
De acuerdo, de acuerdo. Ok, ok. Disposición de apertura. Listo. Estimados colegas, reincidimos en que si es que tal vez no han puesto su asistencia, la puedan ir poniendo. Entonces, disposición de apertura por desobediencia, ¿correcto? Disposición de investigación preliminar. Ya, de acuerdo. Gracias, doctor. Sí, es eso. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a la parte práctica, ¿no? De lo que viene a ser lo que son las disposiciones de apertura. Como verán, empieza con el título de qué tipo de disposición es, el número de la carpeta primero, luego qué tipo de disposición es, ¿no? En este caso, una disposición de investigación preliminar, de apertura de diligencias preliminares, la número 1, la fecha, y en el punto 1 viene lo que es los datos en caso de que haya sido remitido como denuncia, y en el caso de que sea una denuncia de parte también se consigue, ¿no? Luego, en la parte donde dice atendiendo a, viene a ser lo que es el registro del número de la carpeta fiscal, que haya sido remitida en caso que haya sido remitida por otro despacho, ¿no? A este despacho que va a tomar conocimiento de la investigación. Y luego se pone los datos, ¿no? De acuerdo a la especialidad, en este caso es una especialidad de violencia familiar, ¿no? Y se pone las prohibiciones que tiene en este caso, por ejemplo, los delitos de violencia familiar. Bien, a ver, ¿lo puede subir un poquito, doctor? La siguiente. A ver, la siguiente. A ver, acá viene un resumen también de los hechos, ¿no? Un resumen de los hechos denunciados, del por qué está siendo aperturada esta investigación, por qué hechos, ¿no? El resumen de lo que es la denuncia. Luego viene lo que es la normativa del Código Procesal Penal, que establece cuando el fiscal tenga una noticia criminal de algún delito, realizará o dispondrá, si corresponde, las primeras diligencias preliminares, ¿no? Y luego viene lo que es también la parte dispositiva, donde se dispone que se apertura la investigación. Puede ser en sede fiscal, como en el caso de que se está visualizando en esta disposición, y el plazo, ¿no? ¿Por qué plazo se está aperturando esta investigación? Y también aquí les comento que no solamente puede ser aperturada a nivel de sede fiscal, ¿no? También puede ser aperturada a nivel de sede policial. En los casos, por ejemplo, que son investigaciones que tengan que ser, digamos, con el apoyo de la Policía Nacional, entonces se puede también aperturar en sede policial y se le otorga un plazo a la policía para que pueda realizar las diligencias que sean necesarias y que sean solicitadas por el fiscal, y una vez concluido este plazo, pues el policía tendrá que remitir la carpeta fiscal con todas las diligencias que se hayan podido llevar a cabo dentro de este plazo, ¿no? También se puede ampliar la investigación para que, digamos, en el caso de que no se hayan podido llevar a cabo todas las que se le fueron encargadas a la policía, para que puedan culminar con la totalidad de diligencias. En caso, por ejemplo, que hayan citado para una declaración y no haya asistido, entonces para que se reprograme esa fecha y se les pueda tomar su declaración, ¿no? La siguiente página, doctor. Bien, ahí se hace una enumeración de todas las diligencias que se van a llevar a cabo en ese plazo, por ejemplo, de 60 días.
Por lo general siempre se apertura la investigación preliminar por el plazo de 60 días, ¿ya? Pero estos 60 días se pueden ampliar por 60 días más y así hasta llegar hasta los 6 meses como máximo. Siempre y cuando haya diligencias pendientes de realizar, ¿no? Pero si digamos en 60 días se amplía 30 días más y ya se han llevado a cabo todos los actos de investigación en su totalidad, pues ya no se amplía por más plazo, ¿no? Entonces ahí ya tendría que el fiscal, una vez culminado como el plazo máximo de 6 meses, emitir ya un pronunciamiento de fondo de investigación preliminar para que diga si es que va a formalizar investigación preparatoria o si es que va a disponer el archivo de la investigación porque no hay elementos de convicción que puedan sustentar una futura investigación a nivel de investigación preparatoria. Bien, hasta aquí sería, doctor, lo que es la disposición de apertura. Quizás lo pueda compartir también lo que es la disposición de formalización de investigación preparatoria. De acuerdo, doctora. ¿Me confirman, por favor, estimados colegas, si se puede visualizar? Sí, sí se puede visualizar. Un favor, doctor, ¿lo podría agrandar un ¿Ampliar? poquito la imagen? Sí, lo voy a ampliar. Y a ver, un momento, por favor. Sí. Bien, ahora tenemos lo que es un modelito de lo que es una disposición de formalización de investigación preparatoria. En esta también igual inicia con el número del caso, qué tipo de disposición, en este caso la disposición de formalización de investigación preparatoria y qué número, ¿no? Vendría a ser el 1 en caso de que sea la primera disposición, y posteriormente se irán enumerando de acuerdo a las ampliaciones que se hagan en el caso concreto. La fecha, luego viene la parte introductoria, que viene a ser en contra de quién se sigue la formalización, en contra de quién, por qué delito, y en qué artículo del Código Penal está prescrito el delito en concreto, y quién es la parte agraviada. Luego viene lo que es el punto 2, que viene a ser dónde está estipulado, en qué artículo del Código Procesal Penal está estipulado que se formaliza la investigación de la investigación preparatoria, ¿no? Dentro de atendiendo a, tenemos como segundo punto la individualización de la persona. ¿Sí puede ir subiendo, doctor, por favor? La individualización de la persona imputada vendría a ser acá sus datos de la persona que está siendo investigada y que se está decidiendo que se va a formalizar la investigación preparatoria en contra de esta persona, ¿no? Sus nombres, su número de DNI, la fecha de nacimiento, el sexo, la edad, el estado civil, su lugar de nacimiento, la profesión en caso que lo tenga, cuál es su ocupación también, cuál es su domicilio real, cuál es su domicilio procesal en caso de que se haya personado por escrito con un abogado de su elección, y los nombres de los padres del imputado. A ver si puede subir, doctor, un poquito, por favor. Bien, luego tenemos la individualización del agraviado, ¿no? Que también vienen acá sus datos personales, sus nombres, sus apellidos y su domicilio real. En caso de que también la parte agraviada ya se haya personado por escrito
con un abogado de su elección, también se le consignará su domicilio procesal y el abogado también que lo está patrocinando. A ver, un poquito puede subir, doctor. Bien, luego viene como punto tercero lo que son los hechos atribuidos, ¿no? Aquí viene lo que viene a ser la imputación, ¿no? Tendría que haber lo que es los hechos precedentes, que son los hechos que se hayan producido, luego los hechos concomitantes y luego los posteriores, ¿no? ¿Cómo así, cómo empezó, cuál es la imputación exacta y concreta que se le está haciendo a la persona, ¿no? Y cómo así se ha concretado este hecho, este delito. Y la imputación del delito en concreto, ¿no? Y en agravio de quién, y en el caso de que haya un monto, cuál es el monto también, ¿no? Que se ha perjudicado a la víctima. Luego, en el punto cuarto, viene lo que es el tipo penal, ¿no? Se hace aquí una exposición específica de qué delito es el que se le está imputando, en qué artículo, en qué inciso del Código Penal. En el caso de las formalizaciones, tenemos de la que se realizan, las formalizaciones que se realizan en posterior a la investigación preliminar, en el caso de que haya ingresado como una denuncia, ¿no? Ya sea de parte o una denuncia que se realiza en comisaría. En el caso también de que haya sido una denuncia que esté con detenido y que haya la posibilidad de pedirse una prisión preventiva, se realiza en el mismo turno fiscal, dentro de las 48 horas, la formalización de la investigación preparatoria y también lo que es el requerimiento de acusación, ¿no? Que van de la mano siempre cuando se va a pedir la prisión preventiva. Por ejemplo, en este modelito, ¿no? Se le ha puesto aquí que es una formalización que se va a presentar conjuntamente con una prisión preventiva. Buenas noches. Se hace recuento del arraigo domiciliario, del arraigo familiar y del arraigo laboral de la persona que está siendo investigada. Si puede ir subiendo, doctor, por favor. Luego, en el punto quinto, tenemos lo que son los indicios reveladores de la comisión del delito. Un poquito más, si podría ir subiendo, doctor. Entonces, aquí se hace, en este punto quinto, se hace un recuento de todos los elementos de convicción que se han recabado hasta ese momento que vinculan al investigado con los hechos imputados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que enumeran como punto 1 el acta de intervención policial, punto 2 el acta de registro personal, punto 3 el acta de recepción de denuncia verbal, punto 4 la declaración de tal persona, el agraviado, testigo, luego la declaración jurada en caso de que se haya presentado alguna declaración jurada como medio probatorio. En este caso, por ejemplo, se presentó una declaración jurada para acreditar la propiedad de un teléfono móvil, ¿no? En el caso de que no tenga a la mano lo que es una factura o una boleta de venta de un celular que, por ejemplo, haya sido hurtado a la persona o robado a la persona, ¿no? Como punto 6, también acá un ejemplo, tenemos un acta de incautación y lacrado del celular, que vendría a ser esta acta de incautación y lacrado, que va a entrar a lo que es lo que les mencioné hace unos momentos, lo que es la cadena de custodia, ¿no? Cuando son objetos materiales del delito, como por ejemplo en este caso de hurto o robo agravado, cuando se le encuentra, digamos, el bien hurtado o robado al imputado, se va a formar la cadena de custodia, porque se va a recepcionar ese objeto y luego se va a ingresar a un sobremanila donde van a cerrar y lacrar las partes que hayan intervenido al momento de iniciar esta cadena de custodia. Generalmente acá intervienen los policías, el fiscal y el abogado de la parte denunciada en caso de que esté presente al momento de esta diligencia. Bien, luego también tenemos como punto 7 en este ejemplo el acta de descripción de las prendas de vestir y toma de muestras fotográficas, también como punto 8 el acta de inspección técnico-policial. Si puede ir subiendo, doctor, por favor.
Como punto 9 tenemos fotografías que también están siendo ofrecidas. Como punto 10 tenemos también acá en este ejemplo el acta de descripción de deslacrado, reconocimiento y la devolución de los bienes. En este caso acá se le está devolviendo el bien a la parte agraviada, se está dejando constancia en esta acta, ¿no? Luego de haber demostrado que es el propietario. Luego, como punto 11, la declaración, como les dije, que puede ser agraviado, la declaración del agraviado, la declaración de los testigos, de ser el caso. Luego, el acta de verificación domiciliaria, ¿no? Que se le hace siempre a la persona investigada, ¿no? Una vez que es detenida, las primeras diligencias que se hacen son llevarlos al médico legista para ver su estado de salud física, y también el acta de verificación domiciliaria para verificar si esta persona vive en el lugar que ha dado como dirección domiciliaria, ¿no? Se levanta un acta en ese sentido para comprobar si en efecto vive o no vive. A la persona que se encuentre en el domicilio, pues autorizará el ingreso al domicilio y al respectivo cuarto que ocupe esta persona, y se dejará constancia de acuerdo a lo que sea en el caso concreto. Como punto 13, las consultas en RENIEC, ¿no? Como sabemos también, tanto el Ministerio Público como Poder Judicial tienen acceso a lo que es RENIEC, ¿no? Hay un convenio en el cual, en el caso que al momento de que sea detenido la persona no tenga su DNI a la mano, lo que brindan es su número de DNI o su nombre completo, ¿no? Y se puede ingresar a través del SGF, que es el Sistema de Gestión Fiscal, que en una de sus partes tiene lo que es el acceso a RENIEC, y ahí se puede ingresar con sus nombres o con su número de DNI para verificar en efecto si es o no es el nombre real de la persona que está siendo investigada, ¿no? Y se imprime estas fichas RENIEC y se adjuntan también a la carpeta fiscal, y en su momento, si es que no, hasta ese momento no hay su DNI, entonces se adjunta también como medio probatorio y se ofrece en esta formalización de investigación preparatoria. Luego, como punto 14, también vemos que en este ejemplito hay un certificado judicial de antecedentes penales, ¿no? De igual manera, en el caso del turno fiscal, la fiscal a cargo, a través de sus asistentes o el mismo fiscal, de ser el caso, cursa un oficio a lo que es el registro de condenas, que atiende 24 horas, siempre hay una persona encargada en los casos de detenidos del turno fiscal, en el cual se le solicita que remita de manera urgente por estar detenido, como solo se tiene 48 horas para que hasta 48 horas para que pueda estar detenida esta persona, se le pide lo que son los antecedentes penales que pudiera registrar esta persona, ¿no? Entonces se le remite con ese oficio copia de su DNI o copia de su ficha RENIEC para que pueda informar de manera oficial con otro oficio si es que esta persona registra o no registra antecedentes penales, para también poder considerarlo en caso de que sea una persona reincidente para efectos de la pena que se le vaya a pedir a esta persona, ¿no? En caso de que no tenga, pues también obrará el dicho certificado de antecedentes penales, que es remitido por el Poder Judicial al fiscal que lo solicita. Luego, como punto 15, las sentencias, en caso que también esta persona registre antecedentes penales, también se le puede solicitar que se remitan las sentencias que tenga esta persona para poder valorar si es reincidente, habitual o lo que corresponda, ¿no?, al caso concreto. También en este modelito, en el punto 16, tenemos los antecedentes judiciales, que también son solicitados de igual manera que los antecedentes penales, y también los responden con un oficio, ¿no?, de manera oficial, y esa información ingresa, y de acuerdo a lo que registre la persona en concreto, pues ya se adjuntará como medio probatorio de ser el caso. En este caso sí lo están adjuntando, ¿no? Y luego, como punto 17, en este modelo tenemos la declaración también de otra persona que están ofreciendo, ¿no? Luego viene en el punto sexto lo que es la vigencia de la acción penal, ¿no? Luego en séptimo la vía procedimental que corresponde al caso. Luego la carga de la prueba, también hace mención al artículo 60 del Código Procesal Penal.
Y finalmente lo que es la parte dispositiva, ¿no? La parte dispositiva de la disposición de formalización, donde se pone que se ha decidido formalizar la investigación preparatoria en contra de la persona tal, por el delito tal, en tal modalidad, previsto en tal artículo del Código Penal, ¿no? Y en la parte segunda se pone qué tipos de diligencias se van a actuar, ¿no? ¿Qué tipo de diligencias se van a actuar en esta investigación preparatoria, perdón, y por cuánto es el plazo que se va a aperturar esta disposición de formalización de investigación preparatoria. Por ejemplo, en esta disposición lo ponen por 120 días, ¿no? En algunos casos lo ponen por 60 y otros de frente lo ponen por 120 días. Y acá se hace pues una enumeración. Ay, doctor, si lo puede ir subiendo la disposición. Se hace pues una enumeración de todas las diligencias que se van a llevar a cabo, por ejemplo, en esta disposición en los 120 días, ¿no? Acá se está disponiendo de manera concreta que se va a recabar la declaración de un efectivo policial en tal fecha, ¿no? Y por qué medio también se va a realizar, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el tema de la pandemia, se han venido realizando en la mayoría de casos las diligencias a través del Google Meet, ¿no? O Zoom también, o por videollamada, ¿no? Porque antes siempre era de manera presencial en las instalaciones del Ministerio Público por lo general, o también en la PNP, ¿no? Y aquí se hace, como ustedes pueden apreciar, un recuento, ¿no? De qué tipo de diligencias, los oficios que se van a solicitar, las diligencias en sí que se van a realizar dentro de estos 120 días, las que sean pertinentes y las que disponga el fiscal a cargo. Y finalmente, lo más importante también en esta disposición es que se ordena que se ponga en conocimiento del juez de investigación preparatoria. Toda disposición de formalización de investigación preparatoria siempre se tiene que poner en conocimiento del juez de investigación preparatoria de turno con un oficio, ¿no? Se le remite un original de la disposición de formalización de investigación preparatoria y se presenta por mesa de partes del Poder Judicial con un oficio, poniéndole en conocimiento el caso en concreto. Y posteriormente, pues ya se hace una acusación o un sobreseimiento a este mismo juez que tome conocimiento de este caso, se le remitirá la disposición ya sea de acusación o la disposición de sobreseimiento. Bien, hasta acá sería lo que es el modelito de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Doctor, la otra sería la de acusación, la disposición de acusación. Estamos De acuerdo. siguiendo el orden. Gracias. Estimados colegas, estimada doctora, me confirma por favor si es el archivo correcto. Sí, doctor, es la de acusación. Un poquito, por favor, si lo podría agrandar. Listo. Ya. Bien, ahora continuamos con lo que es la etapa intermedia, que vendría a ser el modelito que estamos viendo. Uno de acusación, en este caso por el delito de usurpación. En la parte introductoria de lo que es la sumilla, vemos que se le consigna el número de carpeta fiscal, el número del expediente ya se tiene que colocar porque cuando se formaliza la investigación preparatoria ya te asigna un número de expediente judicial, ese mismo se coloca aquí en el requerimiento de acusación. También se pone el nombre del imputado, el nombre del agraviado, qué delito y qué tipo de requerimiento, ¿no? En este caso, el requerimiento de acusación y en otros casos el requerimiento de sobreseimiento. Bien,
Luego tenemos que este es un requerimiento de acusación, qué número de requerimiento es, qué año, ya que se ponen las siglas de la fiscalía que está presentando y qué despacho está presentando esta acusación. Bien, luego viene lo que es el título, ¿no? El título vendría a ser ¿a quién se está dirigiendo esta acusación? Y como ya les expliqué, acá ya sabemos ya qué juez ha intervenido en la formalización de investigación preparatoria y por eso aquí nos dirigimos ya concretamente, señor juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ¿no? En el ejemplo que tenemos. Luego vienen los datos, los nombres del fiscal provincial del despacho, qué despacho es, qué fiscalía es, su número de identidad de su DNI, su domicilio procesal de la fiscalía que presenta el caso, en este caso es de la de Arequipa, el número de casilla electrónica del fiscal provincial, el correo electrónico, que en este caso le suelen poner el institucional que se otorga a los fiscales, el número de celular, el número de expediente y luego viene lo que es el petitorio. Concretamente, ¿qué estoy pidiendo yo con este requerimiento? ¿No? En este caso, el requerimiento de acusación. ¿En contra de quién? ¿Por qué delito? ¿En qué artículo del código está prescrito? Y en agravio de quién, ¿no? Luego vienen también lo que son los datos del acusado, nuevamente, al igual que en la formalización. Si puede ir subiendo, doctor, por favor. Vienen acá los datos de la parte investigada. Los nombres, los apellidos, los documentos de identidad, el número de documento, la fecha de nacimiento, la edad, los nombres de los padres, el sexo, el estado civil, el lugar de nacimiento, la profesión, ocupación, el domicilio real, el domicilio procesal en caso de que cuente con un defensor, un abogado defensor, ¿no? Que haya señalado por escrito en un apersonamiento. Luego, puede ir subiendo, doctor, por favor, los datos de la parte agraviada. Si es más de un acusado, pues se consignará de ambos acusados, ¿no? Si es uno, si son dos y así sucesivamente. Luego viene la parte agraviada, los datos de la parte agraviada, su nombre, su domicilio procesal, en caso de que también se haya personado con algún abogado de la parte agraviada. Luego viene su domicilio real, ¿no? Se señala de manera completa. Luego viene también acá la parte de lo que son la descripción de los hechos atribuidos, ¿no? Las circunstancias precedentes, las circunstancias concomitantes y las circunstancias posteriores. Se hace un recuento de cómo inició el hecho, en la parte concomitante, cómo así se concretó el hecho delictivo, ¿no? Y las posteriores, ¿no? Las consecuencias de este hecho que han causado perjuicio a la parte agraviada. Luego viene lo que son los elementos de convicción. Si puede ir subiendo, doctor, por favor. En la parte 3 tenemos lo que son los elementos de convicción, donde se hace un recuento de todos los actos de investigación que se han realizado a nivel de investigación preliminar y a nivel de investigación preparatoria y que han dado convicción de que hay la convicción de que existe, que se haya podido, la posibilidad de que se haya podido realizar este delito, ¿no? Entonces acá se hace un recuento de qué medios probatorios yo le estoy ofreciendo al juez que prueban los hechos precedentes, concomitantes y posteriores que le he expuesto en esta parte anterior, ¿no? Entonces, hago un recuento de todos los medios probatorios que yo como fiscal considero que sí prueban mi tesis de que que se ha cometido un hecho delictivo. No se hace una enumeración, ponen acá, por ejemplo, el acta de constatación policial, la declaración de tal persona, todas las declaraciones que se han podido dar y todas las documentales que crea yo conveniente que prueban para mí, como fiscal, en todo caso, en el caso de un fiscal que presente esta acusación, que sí se ha producido el hecho delictivo. Luego viene el grado de participación, ¿no? Que se le asigna a las partes, en el caso de que sean autores, coautores, cómplices, primarios, secundarios, de acuerdo al caso concreto. Luego vienen las circunstancias modificatorias de responsabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, le ponen que no existen causas de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Luego la tipificación del hecho y la pena, ¿no? ¿Qué tipo penal estoy atribuyendo a los acusados? ¿En qué delito es? ¿Y en qué
artículo del código está establecido este hecho punible, ¿no? Se pone el artículo y en el caso de que tenga incisos, ¿en qué inciso en específico estaría establecida este delito que se le está imputando al acusado? Luego viene lo que es la pena solicitada, ¿no? ¿Cuánto de pena yo le estoy pidiendo a este acusado, ¿no? Eso va a ser siempre dependiendo de el grado de participación que haya tenido, ¿no? Autor, coautor, cómplice, dependiendo del caso. Luego viene acá nuevamente lo que es el delito, el artículo y el inciso. Acá se hace también un recuento de lo que es la identificación de la pena básica, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de la pena y cuál es el máximo de la pena para este delito? Y en mérito a ello, ¿cuánto es el que yo estoy pidiendo en concreto de pena para esta persona acusada? Luego también hace un recuento de lo que son las circunstancias cualificadas, privilegiadas, concurrencia de circunstancias, si es que tiene circunstancias agravantes, atenuantes, dependiendo si tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes penales, es una persona reincidente, es una persona habitual, ¿no? Dependiendo del caso en concreto, ¿no? También se hace un recuento de cuál sería el tercio inferior, cuál sería el tercio medio, cuál sería el tercio superior de este delito. Luego viene en sí ya acá la pena en concreto que yo estoy pidiendo a esta persona. Luego la conclusión a la que yo llego, ¿no? Como fiscal, el fiscal que esté a cargo de esta investigación. ¿En qué calidad está esta persona acusada? ¿No? Autor, coautor, cómplice. ¿Qué delito? ¿Qué artículo? ¿Qué inciso? ¿Y cuánto es la pena que pido para esta persona? Y en el caso de que haya inhabilitación, también se le tiene que poner la inhabilitación, ¿no? En los casos de los tipos penales que así lo prescriba expresamente, ¿no? Porque no es en todos, solo es en algunos tipos penales la inhabilitación. ¿Sí puede ir subiendo, doctor, por favor? Luego viene lo que es el monto de la reparación civil, que lo consigna el fiscal en este requerimiento de acusación, siempre y cuando, hasta que se haya concluido la investigación preparatoria, la parte agraviada no se haya constituido en actor civil, porque si la parte agraviada se ha constituido en actor civil, ya el fiscal no podría intervenir solicitando una reparación civil. Cuando la parte agraviada, hasta antes que se concluya la investigación preparatoria, se ha constituido, ha presentado su solicitud de constitución de actor civil al juez de investigación preparatoria, pues en esta misma audiencia, antes de que se lleve a cabo la audiencia de control de acusación, se deberá definir por parte del juez si se le reconoce su derecho a constitución actor civil, ¿no? Si es que ya se le reconoce como la persona agraviada que se ha constituido en actor civil, pues ya la fiscalía no intervendría acá, ¿no? Ya esa potestad ya no sería propia del Ministerio Público, sino de la propia parte agraviada a través de su defensa que haya presentado su solicitud de constitución de actor civil y de habérsela otorgado el juez, pues ya en juicio oral tendrá que defenderlo, ya su monto de reparación civil en juicio oral. Y posteriormente tenemos lo que es los medios de prueba que yo estoy ofreciendo al juez en mi requerimiento de acusación fiscal. ¿Qué medios probatorios yo le estoy ofreciendo, no? Se ofrece como prueba personal a los testigos, al propio agraviado, de ser el caso, y también a los peritos en caso de que haya peritajes, ¿no? Hay que tener en cuenta que los peritajes ingresan a través del perito. No podemos ofrecer los peritajes de manera documental. Tienen que ingresar a través de los peritos que han elaborado, por ejemplo, en caso de que sea un examen de integridad sexual, ese examen de integridad sexual tendrá que ingresar a través del médico legista y por tanto lo ofreceremos como prueba personal al médico legista que haya realizado ese examen de integridad sexual y él tendrá que explicar su examen de integridad sexual, cómo así llegó a las conclusiones que está en su examen de integridad sexual
y lo pertinente a lo que corresponda a la pericia que haya realizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ofrecen como prueba personal a testigos, ¿no? Y también como prueba documental las actas de constatación policial, los certificados de antecedentes penales, y finalmente se pone, ¿no?, qué tipo de medida de coerción procesal se tiene en contra del acusado, ¿no? En esta parte, cuando ya anteriormente con la formalización de investigación preparatoria se ha pedido prisión preventiva, en esta parte de las medidas de coerción procesal ya se tendría que poner, ¿no? El acusado se encuentra con prisión preventiva por el plazo de tal en tal penal, ¿no? En el caso de que sea un proceso en el que no se cuente con la persona en prisión preventiva, pues simplemente se le pone, ¿no?, que no recae ninguna medida de coerción procesal para la persona acusada. Y se le pone también acá que se le remite una copia de esta acusación al juez de investigación preparatoria para que tome en conocimiento de esta acusación, ¿no? Y también las copias pertinentes de esta acusación para que esta acusación sea notificada a todas las partes procesales. Y de este modo el juzgado cumpla con notificar al acusado y al agraviado, porque este requerimiento lo presenta el fiscal a través de sus asistentes por mesa de partes del Poder Judicial, y es el Poder Judicial quien se encarga de notificar este tipo de requerimientos a las partes procesales, no directamente el Ministerio Público, sino a través del Poder Judicial. Bien, hasta acá sería, doctor, lo que es la acusación. ¿Doctor? Sí. Ok, doctora. Entonces, Sí, podría tener otro modelito más o de repente estamos de con el acuerdo. tiempo. ¿Me avisa cuál, doctora? Sí, estamos 8:36. Podemos Ya. salir. Ya, De el acuerdo. otro sería, doctor, el requerimiento de sobreseimiento. Ya, sí, sí se logra ver, doctor. Bien. En este requerimiento de sobreseimiento vendría a ser uno de etapa intermedia, así como el proceso del requerimiento, perdón, de acusación, pero la diferencia de este requerimiento de sobreseimiento es que a través de este sobreseimiento es una solicitud de archivo por parte de la Fiscalía al Poder Judicial, específicamente al juez de investigación preparatoria que ya previno, al que se le puso en conocimiento la formalización de investigación preparatoria. Este requerimiento de sobreseimiento se pide cuando, a pesar de haber realizado actos de investigación preliminar, de investigación preparatoria, no se ha logrado recabar aquellos elementos de convicción que puedan asegurar un juzgamiento futuro para la persona investigada. Entonces, si es que no se ha logrado recabar, digamos, aquellas pruebas que, que puedan inculpar o lograr una pena futura para la persona denunciada, entonces necesariamente se tendrá que pedir lo que es el requerimiento de sobreseimiento al juez de investigación preparatoria, ¿no? A ver, doctor, si puede ir subiendo, por favor. Entonces, igual que el otro, ¿no? Se ponen los datos del fiscal provincial, su número de DNI, su casilla electrónica, ¿no? Todos sus datos de identificación del fiscal provincial del despacho. Luego,
se pone el artículo por el cual, el inciso del artículo 344 por el cual estoy yo solicitando el sobreseimiento del proceso, ¿no? Porque hay varios incisos, ¿no? Varios motivos en los incisos que nos especifica por qué se puede pedir el sobreseimiento, en qué casos procede el sobreseimiento en todo caso. ¿Sí puede ir subiendo, doctor? Bien, nuevamente acá se pone igual que en la acusación los datos del imputado, más abajo lo que son los datos de la parte agraviada también, que es similar a la acusación. ¿Sí puede ir subiendo, doctor? Luego, la descripción de los hechos atribuidos, ¿no? Por los cuales se le estuvo investigando a la persona. Se hace ahí un recuento. ¿Sí puede ir subiendo, doctor? Luego, los actos de investigación que se han realizado a nivel de la investigación, tanto preliminar como preparatoria, también se hace ahí una enumeración, ¿no? De todos los actos de investigación que se han venido realizando desde la apertura de investigación preliminar hasta la formalización de investigación preparatoria. ¿Puede ir subiendo, doctor? Luego viene acá los fundamentos de hecho que van a sustentar el requerimiento de sobreseimiento de la presente causa, ¿no? Entonces, se va a hacer también acá un resumen, un recuento de cómo así se formalizó, cómo así se han venido realizando los actos de investigación y cómo así también se llega a la conclusión de que este hecho no va a poder ser factible o no se ha probado la responsabilidad penal de la persona denunciada. ¿Sí puede ir subiendo, doctor? Luego se pone el delito por el cual se está sobreseyendo el caso en concreto. Luego vienen los fundamentos del sobreseimiento. ¿Sí puede ir subiendo, doctor? A ver, sigue usted subiendo, doctor. Todo viene siendo una enumeración, el tipo penal por el cual se está sobreseyendo. Sigue usted subiendo, doctor. Y los fundamentos de derecho, en específico del delito por el cual se ha estado investigando. A ver si puedo estar subiendo, doctor. Y finalmente la parte de la conclusión, ¿no? Por el cual se ha pedido este sobreseimiento. Y en concreto se pide el archivo del caso para que el juez lo disponga en caso lo apruebe. También se deja constancia ahí que se está remitiendo cuántos juegos de este sobreseimiento para que se notifique a todas las partes procesales. Cuando lo reciba el juez de investigación preparatoria, lo tenga que notificar a todas las partes procesales que han intervenido en esta investigación, ¿no? Listo, doctor. Eso sería todo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, estimados doctores, estimados colegas, por vuestra orden, siendo ya las 8:42 de la noche. Terminamos esta segunda etapa, la etapa expositiva de nuestra ponente, y en mérito a ello quedan invitados, si algún alumno o alumna tuviese alguna pregunta, puede realizarla de dos maneras. Opción 1, puede levantar la manito y hablarla, ¿no? Socializarla, para que todos los demás también puedan escucharla. O opción 2, puede escribirlo en la caja de comentarios y listo. Vamos a empezar por la caja de comentarios. Vamos a ver. Tenemos una pregunta muy interesante de Groberlino Arratea, doctora. Nos comenta, ¿cuándo aplica un requerimiento mixto? Ya, bien, gracias por la pregunta. Los requerimientos mixtos aplican cuando hay más de un imputado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que haya 2 imputados o 3 imputados, de los cuales
se haya podido ver a través de la investigación que solamente, digamos que sean 2 de 1, sí se ha podido lograr recabar elementos de convicción que sí probarían su participación en el hecho delictivo. Y por ejemplo, de la otra persona que está como coinvestigado, de esa persona no se haya podido recabar elementos de convicción que puedan probar su autoría, participación en esta investigación, y por tanto, al estar o al tener esa convicción el fiscal de que no se ha podido comprobar su grado de participación, entonces necesariamente tendrá que pedir el sobreseimiento, dado que si es que no tiene los elementos de convicción necesarios para poder llevarlo a juicio a este investigado, pues tiene que pedir el sobreseimiento necesariamente, ¿no? Porque tiene que ser el fiscal objetivo. Si bien es cierto, se le ha podido investigar a nivel preliminar y de nivel de investigación preparatoria, pero una vez culminadas estas 2 etapas de preliminar y preparatoria, entonces, que vienen a ser en sí una, ¿no? Porque es la investigación preparatoria que se divide en 2 subetapas, preliminar y preparatoria. Entonces, culminada esta etapa de investigación preparatoria, tiene que tomar una decisión objetiva el fiscal. ¿Hay o no hay elementos de convicción que puedan asegurar un futuro juzgamiento de este investigado? Si no hay, sobreseimiento para esta persona investigada. Y si es que hay, acusación para la otra persona. En ese caso se realiza un requerimiento mixto. Para uno se puede pedir el archivo y para otro se puede pedir la acusación. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, estimada doctora. Ya lo escucharon, colegas. A tomar apuntes. Sigamos, tenemos una pregunta muy interesante de la doctora María Mani Huiza. Comenta, por una consulta, ¿en qué casos son los más comunes que se realice una audiencia de tutela de derechos? Bien, la tutela de derechos generalmente lo presentan cuando se ha vulnerado, por ejemplo, un acto de investigación, ¿no? Por ejemplo, yo le pido al fiscal, solicito que se realice una pericia en tal caso, ¿no? Y el fiscal a mí me deniega. Entonces yo considero que se está afectando mi derecho de defensa. Entonces le planteo una tutela de derechos por estar afectándome ese derecho que yo tengo como parte investigada, también de ofrecer pruebas de descargo, porque quien ofrece pruebas de cargo es la fiscalía y quien ofrece pruebas de descargo es la parte investigada, ¿no? Entonces, si yo veo que se está afectando mi derecho de defensa a través de mi abogado de mi elección que me esté representando en esta investigación, puedo plantear una tutela de derechos, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Que se puede plantear la tutela de derechos, que es la más común que se da en la práctica procesal. También se puede plantear la tutela de derechos cuando están fuera del plazo, ¿no? También se puede plantear un control de plazos, por ejemplo, ¿no? Si yo veo que ya se venció la etapa preliminar, la etapa preparatoria, yo puedo plantear también un control de plazos. En etapa preliminar, la diferencia del control de plazos, por ejemplo, yo le requiero al fiscal, ¿no? Señor fiscal, de manera concreta, solicito que se concluya esta investigación preliminar porque ya estamos fuera del plazo legal que estipula el código. Entonces, si a pesar de yo haberle pedido y el fiscal no lo concluye, entonces ya acudo también al juez de investigación preparatoria para que él garantice el plazo razonable en las investigaciones. En el caso de investigación preparatoria, de igual modo, ¿no? O sea, ya se pasó también el plazo legal establecido de acuerdo a la norma. Si es que yo le pido al fiscal que concluya y hace caso omiso a mi pedido de un plazo razonable de investigación, igual, también acudo al juez de investigación preparatoria, presento mi escrito y le planteo también el control de plazos para que el juez le disponga, prácticamente obligue al juez, al fiscal a cargo de que cumpla con el plazo razonable y le dispone que le ordena que éste concluya ese plazo. Gracias, doctor. Ya lo escucharon, estimados colegas. Sigamos adelante. Tenemos una última pregunta por el momento, doctora. Una pregunta muy interesante, no está muy relacionada con el tema de exposición, vale decir, pero igual la lecturamos, por si acaso tal vez le interese absorberla. Sigamos. Tenemos la pregunta de
María Mamani comenta, por otro lado, tal vez esté al tanto o no, pero me dio la curiosidad, ¿por qué Fiscalía no requirió proceso inmediato en el caso del presunto feminicida del estudiante recientemente asesinada por su pareja, pese a que hay cámaras y testigos y fue capturada en flagrancia? ¿O qué faltaba? Pregunta la alumna, doctor. Ya, acá cabe aclarar algo muy importante. Los procesos inmediatos solo se pide cuando ya tenemos la totalidad de actos de investigación realizados al momento de que se va a pedir el proceso inmediato. Normalmente procesos inmediatos solamente se pide en los casos de omisión a la asistencia familiar y en los casos de conducción del estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque en esos procesos ya no hay casi nada que investigar. Por ejemplo, en los de omisión a la asistencia familiar, se remite las copias certificadas por parte del juzgado de paz letrado que haya llevado el caso de alimentos y ya te remite la sentencia, te remite la resolución que practica la liquidación de pensiones devengadas, la notificación a la parte denunciada de esa, de que se le ha puesto en conocimiento esa liquidación, se le remite la resolución que aprueba la liquidación y en la misma también se puede requerir a la parte demandada, ¿no? En el plazo de 3 días para que pague, también su cédula de notificación de esa resolución y finalmente la resolución que hace efectivo el apercibimiento en caso de que no haya pagado en esos 3 días y se disponga que se remitan las copias certificadas pertinentes a la Fiscalía Penal de turno para que lo investiguen a este deudor alimentario por el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces remiten todas esas copias certificadas y el fiscal que recibe el caso ya no tiene mucho que investigar, ¿no? Generalmente actualmente están haciendo procesos inmediatos para acelerar el proceso, ¿no? Por el principio de interés superior del niño, le dan prioridad a los casos que derivan de procesos de alimentos que pasan a la fiscalía por el delito de omisión a la asistencia alimentaria. Y como están todas las copias certificadas que han sido remitidas, entonces esos son suficientes para poder enjuiciar a esta persona. Es suficiente para poder llevar a un juicio oral a esta persona que ha sido denunciada por el delito de omisión a asistencia familiar. En los casos de peligro común es algo similar. Se remite la denuncia, se remite el certificado de dosaje etílico, Y se muy remite la interactiva declaración y de la cuyas parte lecciones investigada, definitivamente van a ¿no? calar en la Entonces, vida de de teniéndose nuestros ya el alumnos. Van certificado a de calar dosaje y que etílico, definitivamente es van a calar en la suficiente para vida yo de llevarle nuestros a alumnos. juicio a esta persona. En ese sentido, Ahora, en reiteramos el los caso de agradecimientos esta y la señorita que despedimos ha de sido manera víctima protocolar. de feminicidio, Estimados no colegas, el día podríamos de hacer hoy ha un estado proceso con inmediato nosotros la porque doctora Luz María requiere Castillo, de tiempo abogada para especialista en poder Derecho Penal, investigar esta exfiscal persona, adjunta provincial penal de la recabar Primera Fiscalía lo Provincial que... Penal Corporativa de Arequipa. Doctor Edison, disculpe, le estoy escuchando un poquito, no, creo que no pongo su audio. Discúlpeme, doctora. Ya, gracias. Bien, entonces, en el proceso inmediato se pide solo cuando ya no hay actos de investigación que realizar y tengo las pruebas suficientes para poder llevar este caso a juicio, ¿no? Y aseguren que voy a lograr una sentencia para esta persona. Pero en el caso de la señorita que ha sido víctima de feminicidio, no podríamos hacer un proceso inmediato, porque se tiene que hacer distintos actos de investigación que puedan coadyuvar a probar la responsabilidad penal de esta persona. Por eso es que se hace una formalización de investigación preparatoria conjuntamente con un requerimiento de prisión preventiva para poder solicitarle al juez que me dé un plazo de determinados meses. Lo más común es que solicitan 9 meses, ¿no? Ya depende del juez si le otorga los 9 meses o le puedo otorgar 6 meses, 7 meses, no sé, dependiendo del criterio del juez, dependiendo de los actos de investigación que estén pendientes de realizar. Se investiga en este plazo que te da el juez, no solo es para la investigación, sino también te otorga este plazo de prisión preventiva para la investigación preparatoria, para la etapa intermedia de acusación y también para lo que es el juicio oral, ¿no? Entonces se tiene que tratar de realizar
rápidamente todos los actos de investigación para poder obtener la mayor cantidad de pruebas posibles que a mí como fiscal me ayuden a poder llevar un juicio, a poder llevar este caso con todas las probabilidades de poder conseguir una sentencia para esta parte acusada. Esa es la finalidad de la prisión preventiva, asegurar la presencia de la persona en etapa preparatoria, intermedia y juicio oral, y que decide el juez si llevado a cabo el juicio oral condena o no condena a esta persona. Por eso es que no se puede pedir un proceso inmediato en este caso de feminicidio, porque es un delito complejo, requiere de investigación necesariamente. Esa es la causa, doctor. Gracias. Gracias a usted, estimada doctora. Estimados amantes del derecho, miembros de la orden, si no hubiese alguna pregunta más, parece que ya han sido resueltas todas, procedemos a despedir de manera protocolar a nuestra ponente del día de hoy. Estimada doctora Luz Marina del Castillo Vilca, reiteramos los agradecimientos por la ponencia del día de hoy, y en ese sentido, estimados colegas, nos ha acompañado en la presente sesión académica con el tema manejo de la carpeta fiscal y administrativa, la doctora Luz Marina del Castillo Vilca, abogada especialista en Derecho Penal, ex fiscal adjunta al Provincial Penal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. Asimismo, la doctora Luz Marina del Castillo Vilca ha sido asistente administrativa de la Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyos, Arequipa, con estudios de maestría en Derecho Penal y Procesal Constitucional en la Universidad Católica de Santa María. Muchas gracias, estimada doctora, por compartir vuestros conocimientos a las generaciones presentes del derecho y de esa manera contribuir en la búsqueda de la excelencia con los futuros jueces, fiscales y abogados gigantes en iBook 360. Muchas gracias, estimada doctora. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Ya nos estamos viendo. Gracias a todas las personas que se han dado un tiempito para poder escuchar esta ponencia. A usted, doctora. Hasta la otra oportunidad. Ya, hasta luego, doctor. Gracias. Estimados colegas, nos estamos reencontrando el día de mañana. Vamos a tener una sesión muy interesante sobre, la va a dirigir el fiscal provincial Martín Eden Apaza Mamani. En ese sentido, algunos comentarios que ha hecho el doctor es de que para aquellos alumnos que no han terminado de leer el manual de redacción de fiscal, favor leerlo y así también tener un adecuado manejo de la nomenclatura en materia fiscal. Dado que el tema mañana va a ser eminentemente técnico y práctico y va a requerir ello. En otro particular, nos vemos el día de mañana. Permiso. Buenas noches.